Hola, buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a continuar en donde nos quedamos. Realmente, creo que lo único que apuntamos en la clase de ayer fue este diagrama, ¿no? Creo que ya no hicimos más. Bueno, aquí en el blog de notas, ustedes estuvieron trabajando. Entonces a esta clase pues, le pongo 3, 4 de febrero, ¿no? Para no abrir otra página y que lo que resolvamos ahorita pues quede presente aquí, ¿no? También junto con este diagrama. Ayer estábamos revisando esta planta, este circuito eléctrico RL con 2 entradas. Habíamos definido que tenemos dos estados. ¿Por qué 2 estados? Porque hay 2 elementos que almacenan energía, ¿no? En esencia. Esa es como una posible regla, que no siempre va a ocurrir. Yo les comentaba que no siempre va a ocurrir, pero al menos en este caso sí. Son 2 elementos que almacenan energía, por lo tanto, tenemos 2 estados. Si tenemos 2 estados, entonces nuestra ecuación característica, esta ecuación característica es el denominador de la función o las funciones de transferencia que podríamos extraer de esta planta, es de segundo grado. Y las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales serían de segundo orden. Por lo tanto, también ese sistema tendría 2 polos. Y como necesitamos encontrar 2 estados, también entonces necesitamos de alguna manera encontrar 2 ecuaciones con las cuales comenzar a trabajar para, si es posible, de ese par de ecuaciones extraer nuestros estados. Habíamos comentado entonces que el mejor camino para poder modelar esta planta, este circuito RL, era por el método de mallas. Tengo 2 mallas y entonces por cada malla podría encontrar cada uno de los estados. Podría, porque eso no lo puedo saber hasta que comience a analizar el modelo de mallas o las matemáticas de la planta, ¿no? Si por las mallas me doy cuenta que en cada malla encuentro un estado, pues entonces ya la hice, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían estos estados? Como los elementos que almacenan energía son inductores y almacenan energía en forma de corriente, entonces los estados serían una corriente. Estarían asociados a los inductores y los estados podríamos medirlos. Se miden en amperes porque entonces el estado es una corriente, tiene una interpretación física y los estados son una corriente. Es decir, los estados serían entonces las corrientes de malla. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y no sé si alguno de ustedes llegó a poderlo expresar ya en espacio de estado. Profe, yo tengo una propuesta. A ver. ¿Puedo presentar pantalla, profe? Sí, adelante. Sí. Bueno, es esto lo que está en negro. No sé si es a lo que tenemos que llegar. Sí, salvo el renglón de abajo. Bueno, en la matriz A todos los términos todos los elementos de la matriz A son negativos o hay positivos y negativos.
Hay positivos y negativos. Ah, ok. Entonces, eso está mal. Bueno, Ok. ahorita lo vemos. Y el renglón de abajo también está mal. Creo que también está mal. Ok. El renglón de abajo en el QLAS X2. Pero sí, este es una aproximación muy cercana al resultado correcto. ¿Sí? No sé si te gustaría explicarlo cómo lo hiciste. Sí. Bueno, ayer con los compañeros lo que hicimos fue, como usted dice, verlo por mallas y sacamos estas eh, ecuaciones y Pero ahí, por ejemplo, pones U, subíndice 1 menos todo eso, ¿no? Menos ujú, L, menos R, menos... O sea, y entonces está igualado a 0. sí, Ah, ok. sí, este está igual a cero igual a este. Ujú, Sí, sí. Este, am, después ya pusimos x.1 y las fuimos separando ujú. y el día de ayer llegamos hasta esta parte azul y ya lo que hice yo fue, fue esta parte de aquí, que ya fue sacar a x.1 y x.2. Pues sí, está Um, bien, pero no sé por qué te equivocaste en los signos. A ver, sí, algo ahí es algo que me pasa muy seguido, pero tengo no, que corregirlo. creo que nos pasa a todos. Y, y ya llegué a bueno, junté los factores comunes y x1 con x1, x2 igual en la segunda en azul y ya esto es lo mismo que abajo, solo que lo acomodé un poquito más para visualizarlo. Ujú. Pero sí, me imagino que en todos estos cambios he de haber hecho algo mal, porque no lo hice muy detenidamente. Pero llegaste casi casi al resultado correcto. Nada más habría que revisar los signos, acomodando bien los signos, te aseguro que ya se presenta ya el resultado como debe de ser. Ok, Si quieres, ahí en nuestro blog de notas, ya sea del ujú, Teams o de ahí mismo, el que tú estás usando, porque sí puedes entrar, ¿verdad? a, a nuestro blog de notas del curso. sí, Ah, pues si quieres ahí, comience escribiendo las dos ecuaciones de Mayo. ok, sí. ¿Puedo dejar de compartir un momento? Sí, claro. Si quieren, yo comparto. De todas formas, conforme se vaya actualizando el blog de notas, ustedes lo van a ir viendo también. O sea, ese no es ningún problema. Si quieren verlo aquí en la pantalla de la videoconferencia o simplemente escuchar y van viendo cómo se va actualizando el blog de notas. ¿Será que lo pueda compartir también, profesor? Sí. Gracias. Mm, Bien, aquí está. Bueno, voy a poner las corrientes de malla y recuerden, cada corriente de malla sería entonces ahora un estado, ¿no? Bueno, pero por lo pronto este es I1 y entonces esta es I2. Fíjense
la circulación que le pongo para I2. Aquí sobre R2, las dos corrientes se suman. A lo mejor por ahí es el problema de los signos. ¿Por qué se suman aquí en R2 las dos corrientes? ¿Quién me dice? ¿Por qué puse la circulación de las corrientes así? Bueno, más que nada es por cómo está la polaridad en la fuente, ¿no? Por Si la la fuente polaridad de la estuviera inversa, se restarían en R2. Así es. O si no tuviéramos U2, si no tuviéramos U2, recordarán sus clases de circuitos, la circulación de la malla 2, si no tuviéramos U2, sería entonces en sentido contrario a la malla 1, bueno, a la malla 1, mejor dicho. ¿Por qué? Porque se supone que la resistencia R2, bueno, o que la corriente que circula por R2 también está proporcionando entonces corriente a la segunda malla. Si no tuviera fuente, entonces esa malla iría en sentido contrario. Pero aquí, como tenemos dos fuentes, las dos mallas en R2 van en el mismo sentido. Entonces el voltaje en R2 sería la resistencia por la suma de las dos corrientes. Quizás a lo mejor por ahí estén los signos equivocados en el resultado que nos presentó ahorita Benjamín, ¿no? Bueno, entonces, si gustas, Benjamín, comienza a escribir las dos corrientes de malla aquí a un ladito, si quieres, o abajo. Las dos corrientes de malla, U1 y U2, por favor. Esperen, profe, es que como que mi compu anda lenta, el Teams. Como que tarda un poquito. Sí, está bien. Y ahorita vamos a ir desmenuzando poco a poco este modelo. No sé si alguien tenga otro resultado que nos quiera mostrar. O Yo lo ¿sí? dejé expresado solo en las equaciones, profe. Pero Las ecuaciones de malla. sí, pero yo creí que bueno, puse que por decir en la primera me salió que U1 era igual al voltaje en el inductor más el voltaje en la resistencia más el voltaje en R1. Y ya ahí lo puse, sí, la suma de que para la corriente que pasa por el resistor, bueno, el voltaje en el resistor es igual al resistor por la corriente que pasa por él, pero la corriente es I1 más I2. Y hice lo mismo del otro lado, pero ya, después ya no me acuerdo cómo expresarlo en lo de... Perfecto. No hay ningún problema. Ahorita lo vemos. Por eso no se preocupen. Profe, estoy tratando de entrar ahí al blog, pero no me aparece. No, se supone que es 3-4 de febrero, ¿no? Sería la clase, el apartado. Sí. Pero... O no lo sé buscar a lo mejor. Bueno, si estás dentro de la clase, tienes que ir a esa sección que dice espacio de colaboración. Esa es la que podemos editar todo. Yo lo tengo, pero igual me quedó como mi compañero con los signos equivocados. Perfecto. De que las corrientes, en vez de sumarlos, los resté. Bueno, ese es a lo mejor un error en el que podríamos caer, precisamente porque estamos acostumbrados a trabajar o con una fuente
y las corrientes siempre van en sentidos contrarios. Pero aquí por la polaridad de las fuentes, efectivamente, las corrientes en R2 tendrían que, que sumarse. ¿Tú no tienes cuenta del Politécnico, Diana? Estoy usando la temporal, profe, por el momento. Ah, entonces, ¿con cuál te di de alta? Con la temporal, pero... ¿Con la temporal? Ajá. Ah, ok. Pero entraste ahorita como invitada, ¿no? Sí, es que estoy utilizando otra máquina. Ah, perfecto. Entonces, por eso. Sí, está bien, no te preocupes. Simplemente me llamó la atención porque dije, a lo mejor te di mal de alta o no. Pero bueno, sí es por eso, entonces está bien, no hay ningún problema. Pero sí estás correctamente dada de alta aquí en el grupo, ¿verdad? Sí. Ah, Sí, ok. sí. Perfecto. Ah, bien, ya le estoy escribiendo aquí. Ya lo encontró. Benjamín, ¿dónde? Sí. Sí, no, creo que no lo sabía buscar ya, pero ya estoy aquí. Miren, ahí precisamente eso es lo que les comentaba. Las corrientes que multiplican a R2 por la polaridad de las fuentes que nosotros pusimos, que son fuentes de corriente directa, bueno, y aunque no fueran fuentes de corriente directa, se tendrían que sumar. Ahí, por ejemplo, las corrientes que se multiplican a R2 en las dos ecuaciones sería I1 más I2 en la primera ecuación y I1 más, digo I2 más I1 en la segunda ecuación, precisamente. Ahora sí, con eso nosotros podemos definir los estados. Bueno, ya los habíamos definido, que los estados iban a ser las corrientes de malla. ¿Por qué ahora sí estamos seguros de eso? Porque estas dos derivadas, esta derivada y esa derivada, ya me están casi gritando que I1 es un estado y que por lo tanto L1 por la derivada de I1 puedo yo convertir entonces ahora tranquilamente y ya sin ninguna duda, puedo decir entonces que X1, que mi estado X1 es igual a la corriente de malla 1, ¿de acuerdo? Y que X2 es igual a la corriente de malla 2, ¿sí? Ya si lo sospechaba cuando comencé a analizar el circuito, ahora que escribí estas ecuaciones ya no queda duda. Un estado es la corriente de malla 1 y otro estado es la corriente de malla 2. Ya no hay duda, ya no tengo por qué dudar y entonces ahora sí puedo expresar este par de ecuaciones, pero ahora con la notación de los estados. ¿Cómo quedarían? Miren, sería I1 menos L1 por la derivada de I1. Yo sé que I1 es X1. ¿Cómo podría expresar esa derivada de la corriente 1 con respecto al tiempo ya en espacio de estados? ¿Cómo la podría expresar? ¿L1 por quién? L1 por X hubiese 1 puntito. Por X1 punto. ¿Así? ¿De acuerdo? Menos R1 por X1 menos R2
por x1 más x2, ¿están de acuerdo? Y todo esto es igual con 0. Y la segunda ecuación de malla sería prácticamente lo mismo, ¿no? Y U2 menos L2, salvo que ahora aquí es el segundo estado, x2 punto, menos R3 por x2, menos R2 por x2 más x1 igual con 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, por lo tanto, lo único que me resta es realizar el álgebra precisamente para poder despejar x2, bueno, x1 punto y x2 punto de estas dos ecuaciones. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O alguien tiene alguna duda? Con toda confianza díganme, los que llegaron aquí a las ecuaciones de malla, noten ese cambio de notación ya de ecuación de malla de su clase de circuitos a una ecuación en donde ya están expresados y definidos claramente los estados, ¿sí? La notación de los estados, yo elegí el orden, x1 igual a la malla 1 y x2 a la malla 2, pero no tiene que ser así. Ustedes tienen la libertad de poner de asignar los estados a la malla que quieran. Por ejemplo, el estado x1 puede ser la malla 2 y el estado x2 puede ser la malla 1. E inclusive esa libertad pudo ser desde que anotamos las mallas en el diagrama. Yo quiero que la malla de la izquierda sea la malla 2 y la malla de la derecha la malla 1. No hay ningún problema. El resultado o los resultados tendrían que ser iguales sin importar el orden en el que nosotros acomodemos las notaciones de las mallas y los estados. Déjenme responder una llamada telefónica y ahorita estoy con ustedes. Chicos, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Con toda confianza díganme, sobre todo lo de la anotación de los estados. ¿Es correcto o lo más ideal es que llevemos un orden, ¿no? Malla 1 y malla 2, pues comenzamos de izquierda a derecha a escribir las mallas. La malla 1, pues lógicamente correspondería al estado x1 y la malla 2 al estado x2, pero podemos tener esa libertad inclusive de intercambiar los estados. El espacio de estados va a quedar un poco diferente, pero el resultado o los resultados tendrían que ser iguales sin importar cómo se expresa el espacio de estados, si es que todos los espacios de estados están correctos. Recuerden de la clase de séptimo, podemos tener n espacios de estados distintos, pero solamente una función de transferencia. La función de transferencia tiene que ser idéntica, sin importar el espacio de estados de donde se extrajo o de donde se calculó. Solamente tenemos una función de transferencia o unas funciones de transferencia para esta planta que tengo dos entradas. Yo les decía ayer, mínimo tengo dos funciones de transferencia. Bueno, pues esas funciones de transferencia tienen que ser siempre las mismas, sin importar cómo se exprese el espacio de estados. ¿De acuerdo? Ahorita, nuestro espacio de estados tiene los estados medibles. Los estoy midiendo en amperes, pero no todos los espacios de estados tienen interpretación. No todos los espacios de estados en sus estados tienen interpretación física. Algunos solamente son variables matemáticas. ¿De acuerdo? Y recordarán de séptimo que mínimo teníamos tres formas canónicas diferentes para representar la misma función de transferencia o el mismo sistema. Forma canónica controlable, forma canónica observable y forma canónica diagonal. Por eso es lo que yo les decía,
puedo tener n representaciones distintas de espacio de estados, pero solamente una función de transferencia, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos, de lo que llevamos, de cómo se está modelando ese sistema? Si no hay dudas, les pido por favor que encuentren x1 punto y x2 punto para trasladarlos a la forma matricial. O si alguien ya los tiene, si los gusta escribir o dictarme como ustedes crean o se les acomode mejor. Profesor, yo los tengo. Sí, Si quieres, te los dicto. Sí, me están marcando otra vez, déjenme contestar, espérenme un tantito. Ya, perdón chicos, a ver, entonces, me iban a dictar, ¿no? A ver, x1 punto x igual. Tengo U1 sobre L. Déjenme tomar aquí. Lo pongo así, 1 por 1 entre L por 1. Ajá. Menos, paréntesis, R1 más R2 entre L. Bueno, esos dos términos. Por X1. Ajá. Menos R2 entre L por X2. Pero esas L son 1 o 2. Son 1, ¿no? 1, ajá. Todas estas son 1. Perfecto, déjame borrar y ponerlo un poquito más abajo. Si no hay ni encimar mis ecuaciones. Ajá. Y en X es 1 sobre L2 por U2 menos R1 sobre L2 por X1. R1 por ese por X1. Por X1, ajá. Y menos paréntesis R2 más R3 entre L2 por X2. Profe. Creo que ese es R2, ¿no? Sí. Esta. Ajá. Esa no, Itzul, este es R2. Sí, es R2, me equivoqué, profesor. R2 por eso. Perfecto, miren, ahora sí, estas ecuaciones ya están ordenadas, ¿no? Bueno, ya están acomodadas. Ya despejé x1 punto, ya despejé x2 punto y reordené todos los términos yo no, fue Itzul, ya reordenó todos los términos que multiplican x1 y x2. Ya lo que nos resta entonces es pasarlo a forma matricial para tener la ecuación de estado. Recuerden que nuestro espacio de estado está compuesto de dos ecuaciones. Una ecuación diferencial de primer orden, que es la que vamos a construir ahorita, que se llama ecuación de estado,
y una ecuación lineal, que es mi ecuación de salida. Entonces, ahorita vamos a construir mi ecuación de estado. Esa ecuación de estado va a estar compuesta por un vector de dos elementos, compuesto, por supuesto, por x1 y x2. Aquí voy a dejar un espacio grande. Ahí se me están echando aquí cerca las líneas. Aquí tengo mi vector de estado. Aquí voy a dejar otra matriz más. Y aquí está mi vector de entrada. Como esta planta tiene dos entradas, entonces por lo tanto es un vector de entradas. ¿De acuerdo? Y esta sería mi ecuación de estado. Recordarán que esta primera matriz es la matriz A, que se conoce como matriz de estados. Esta matriz es la matriz B, que se conoce como matriz de entrada. ¿Sí? Estamos haciendo un recordatorio también de todo. Si yo quisiera acomodar este par de dos ecuaciones en una sola forma matricial, ¿qué tendría que poner en este primer renglón? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Quién me dice que iría en el primer renglón? En el primer renglón va menos, Sí. paréntesis. Bueno, creo que ya no son necesarios los paréntesis, ¿no? Porque Bueno, solamente sí. es el elemento. Sería R1 más R2 sobre L1. Así es, muy bien. ¿Y este elemento sería? Y en el otro sería menos R2 entre L1. Así es. Miren, si revisamos este primer renglón, si multiplicamos renglón por columna para multiplicarlo por esa matriz, me daría ese término menos R1 más R2 entre L1 por X1, que es el término que tengo aquí. Menos R2 por L1 por X2, que es el término que tengo aquí. ¿Qué iría en este renglón entonces? En el renglón que le corresponde a la matriz de salida, a la matriz B, ¿qué tendría que poner en ese primer renglón para terminar esta ecuación que tengo aquí? 1 sobre L1. ¿Y qué más? 1 sobre L2. No. ¿Qué iría en ese término? Porque recuerden, también ese aquí es renglón por columna. Va un Me hizo cero. un cero. Porque me hizo multiplicar 1 entre L1 por U1, que es este término, y después 0 por U2, porque U2 ya no aparece aquí. ¿Sí? Y igual ocurre entonces con el renglón de abajo. ¿De acuerdo? Es ese término que multiplica X1. Si tienen alguna duda hasta aquí, me interrumpen, ¿eh? Y entonces el segundo término sería R2 más, aquí ya se me encimó todo, más R3 entre L2, les disculparán. Y entonces aquí sería 0 y 1 en L2. Precisamente para que se pueda lograr esa multiplicación. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Y este sería mi ecuación de estado. La ecuación de estado. Me faltaría encontrar la ecuación de salida. ¿Sí? La ecuación de salida es una ecuación lineal. No hemos definido las salidas de esta planta. Pero díganme, ¿qué les interesaría conocer de esta planta como salida? ¿Qué les interesaría conocer? Está por aquí, déjenme ver, Irving. Anda por aquí, Irving. Sí, profe, entiendo. A ver, dime, ¿qué te gustaría conocer de esta planta?
para agregarlos como salidas. Mm, mm, No sé, los voltajes. Los voltajes de quién? Mm, De alguna resistencia. Pues dime de cuál. De la R2. Bueno, muy bien. Y dime otra cosa que te gustaría conocer. Mm, No se me viene nada a la mente. Bueno, ya llevamos una salida. Es el voltaje en R2. Ya tenemos algo, ¿no? ¿Está aquí Daniel? ¿Está por aquí Daniel? Ay, no vi tus notas, Pusiel. Sí, no vi tus notas, como estoy compartiendo aquí y tampoco las de José Eduardo. Ahorita se las revisamos, las revisamos porque a lo mejor ustedes ya tienen resuelto el problema. Me si hubieran avisado que se mandaban sus soluciones y lo pegábamos aquí en el blog de notas para revisarlo sobre el blog de notas. Para la próxima vez mejor avísenme que me mandaron una imagen de su cuaderno o péguenlo directamente en el blog de notas. Recuerden que este espacio es de total libertad, ¿eh? A ver, entonces, Daniel, ¿tú qué otra salida quieres conocer? Ya tenemos el voltaje en R2, pero ¿a ti qué te gustaría? ¿Daniel o no? Creo que no. ¿Podríamos considerar también como salida el voltaje en L2? El voltaje en L2, ese me parece bien. Entonces déjenme irlos apuntando. A ver, vamos a tener aquí. Primer salida. Voltaje en R2. Después, el voltaje en L2, ¿no? ¿Alguien más quiere decirme otra salida? A ver, Isaac, Daniel, ¿a ti qué salida te interesaría conocer? Podría ser la del L1. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Entonces ya tenemos, nada más vamos a tener 3 voltajes, ¿no? Y en L1, y para que no sean puros voltajes, yo voy a agregar entonces una corriente. Voy a agregar corriente de la malla 1, corriente I1, ¿de acuerdo? Entonces, estas van a ser nuestras 4 salidas. Recuerden que como estamos trabajando en un espacio de estados, puedo tener múltiples entradas y puedo tener múltiples salidas. Al menos en este sistema tengo 2 entradas, claramente se notan las 2 entradas, pero yo ya elegí 4 salidas. Si tengo 4 salidas y tengo 2 entradas, entonces ese sistema, si lo analizáramos desde el punto de vista de sexto semestre, tendría 8 funciones de transferencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué 8? Bueno, pues salida 1 con respecto a la entrada 1, salida 1 con respecto a la entrada 2 y así respectivamente hasta llegar a 8 funciones de transferencia.
¿Cuál es la ventaja del espacio de estados? Pues precisamente que solamente en un par de ecuaciones puedo tener el análisis de todo el sistema. Entonces, bueno, pues comencemos con mi vector de salida. En este caso va a estar formado por 4 elementos, Y1, Y2 y Y3. Es un vector de salida en donde esta matriz que viene aquí, esta matriz que está aquí, se va a multiplicar por mi vector de estado, y esta matriz que viene aquí se va a multiplicar por mi vector de entrada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Recordando o repasando, esta es la matriz C. Esa es la matriz C o matriz de salida, que así se le conoce, y esa es la matriz D o matriz de transición directa. No sé si se vaya a tener matriz de transición directa o no, porque pues apenas voy a comenzar a modelar las salidas, ¿no? Lo que sí quiero saber es de qué dimensión va a ser esta matriz, porque eso sí no lo sé todavía, miren. Pero ¿cómo lo puedo saber? Bueno, mi vector de salida es un vector de 4 por 1, ¿están de acuerdo? 4 renglones por una columna. Este vector es de 2 por 1. Y este vector también es de 2 por 1. Bueno, si yo quiero que la multiplicación de esta matriz por este vector me dé una matriz de 4 por 1, como resultado, la multiplicación de estas dos matrices, solamente sé que ese es de 2 por 1, pero la multiplicación de esas dos matrices me dé una matriz de 4 por 1, ¿de qué dimensiones tendría que ser la matriz C? ¿Quién me dice? ¿De 4 por 2? A ver, vamos a revisar si tendría que ser de 4 por 2. De 4 por 2. Las dimensiones internas de las matrices que voy a multiplicar son iguales. Perfecto, se pueden multiplicar. Y el resultado de la multiplicación son las dimensiones de afuera. Entonces sí, efectivamente esta matriz tiene que ser de 4 por 2. Aquí ocurre lo mismo. Esta tiene que ser también una matriz de 4 por 2. De tal forma que la suma, bueno, la multiplicación de esas matrices me da una matriz de 4 por 1, que se suma a una matriz de 4 por 1 y me da como resultado una matriz de 4 por 1. Ya lo tenemos, entonces. Sí, hasta aquí vamos bien. Recuerden que si tienen alguna duda, yo no los estoy viendo, aunque les pida que prendan su cámara, lo que estoy viendo aquí en mi pantalla es el blog de notas. Entonces, aunque tengan prendido su cámara o les pida que la tengan prendida, no los veo. Por eso pregunto tan seguido si tienen alguna duda. O, aunque no pregunte, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. No lo estoy viendo como en el salón de clases. Nada más por echar un vistazo a todos ustedes me doy cuenta de quién tiene, así como dicen, como estamos acostumbrados a decir, ¿no? Tiene cara de interrogación. Ahorita, pues no, o sea, no hay manera de poderme enterar. ¿Cómo calculo el voltaje en R2? ¿Cuál es el voltaje en R2 o cómo calculo el voltaje en R2? A ver, Tocayo, ¿estás por aquí? Jonathan Rodrigo. Sí, profe. ¿Cómo calculas la caída de tensión en R2? Aquí están en las ecuaciones, que escribimos aquí, pero bueno. Se vuelve a preguntar, ¿cómo calculas la caída en R2? Multiplicando R2 por la suma de las corrientes. Muy bien. Es I1 más I2, o si lo pasas a estados, sería X1 más X2 por R2. Ese sería el voltaje en R2. Bueno, ¿cómo lo expresas aquí abajo? ¿Cómo lo expresas aquí? ¿Cómo pones el voltaje en R2 aquí?
Y1 es el voltaje en R2. ¿Cómo lo pondrías aquí? Para que te dé efectivamente el voltaje en R2. Sí, te escucho. R2 en una en la izquierda y R2 en la derecha. Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Miren, aquí estoy multiplicando renglón por columna, X1 por R2 o Y1 por R2 y X2 por R2. Es el voltaje en R2. ¿Qué iría en D? ¿Qué iría en D? En la matriz D. Iría ceros, ¿no? Porque no hay una fuente. Iría 0, 0. Efectivamente, en los dos elementos iría 0, 0. Recuerden que es una matriz de 4 renglones por 2 columnas. Entonces aquí es 0, 0. Y ya encontré el voltaje en R2. Bien. ¿Cómo encuentro el voltaje en L2? Ahora es el voltaje en L2. O sea, tendríamos que extraerlo ya sea de esta ecuación que tengo aquí o quizás de esta que ya está un poquito mejor acomodada. ¿De acuerdo? De esta que está aquí. O de esta que está aquí también, porque lo que me interesa es el voltaje. Bueno, aquí ya no es el voltaje en L2. El voltaje en L2 está aquí. ¿De acuerdo? A ver, a ver, Manuel, ¿cómo encuentro el voltaje en L2? O mejor dime, de esta ecuación que estoy yo marcando aquí con mi puntero, ¿dónde está el voltaje en L2? No está Manuel. Es que hay dos. Ah, a ver, Manuel Hernández. ¿A poco sí tengo dos? Ah, sí, tienes toda la razón. Bueno, Manuel Osmir. Ajá. ¿Cómo encuentro el voltaje en L2? O no, o dime, de esta ecuación que estoy marcando, ¿dónde está el voltaje en L2 para subrayar? En esta que estoy aquí poniendo. No te digo en esta, porque aquí ya no es el voltaje en L2, porque aquí yo ya despejé X2 punto, pero aquí todavía está presente el voltaje en L2. En esta ecuación, o inclusive en esta de aquí arriba que puso Benjamín, en cualquiera de las dos es el voltaje en L2. Dime dónde está. Pues vendría siendo la derivada, ¿no? De X2. O sea, sería X2 punto. No, ese no es el voltaje en L2. X2 punto es la derivada de la corriente de malla 2. Bueno, pero ese es X2 punto. Pero por la bobina 2, Ah, ¿no? entonces, ¿en dónde está? ¿En dónde lo pongo? ¿En dónde lo subrayo? Aquí. Ahí, en L2 por... Exactamente, muy bien. Este es el voltaje en L2. ¿De acuerdo? Entonces, si este es el voltaje en L2, aquí le pongo una pequeña nota, ¿no? Espero que no quede muy amontonado el apunte. Voltaje en L2. ¿Cómo expreso el voltaje en L2? Entonces aquí. ¿De acuerdo? Bueno, ya que me dijiste el L2, vamos a preguntarle entonces al otro Manuel, a Luis Manuel. ¿Cómo expreso el voltaje en L2 aquí en forma matricial? Luis Manuel. Pues lo tendría que poner en la segunda columna para que esté multiplicando por X2, ¿no? El L2. A ver, ¿cómo? A ver, entonces, ¿qué pongo aquí? En este renglón, en este segundo renglón. A ver. En el primero creo que nada, y en el segundo L2, ¿no?
En el segundo L2, no. No, porque L2 se está multiplicando aquí Por X2. por X2 punto. Pero recuerden que mi ecuación de salida, al ser una ecuación lineal, por eso yo les decía, mi espacio-estado está formado por dos ecuaciones. Una ecuación diferencial de primer orden, que es esta que ya hicimos hace un momento. Esta es mi ecuación diferencial de primer orden. Y una ecuación lineal. Entonces, ¿qué es mi ecuación de salida? Entonces, en mi ecuación de salida ya no tiene que haber primeras derivadas. La única ecuación donde hay primeras derivadas y están del lado izquierdo es mi ecuación de estado. Pero mi ecuación de salida, al ser una ecuación lineal, ya no hay primeras derivadas. Entiendo tu punto de vista. Si pongo aquí 0 y pongo L2 aquí, bueno, sería 0 por X1 y L2 por X2. Pero esta X2 no es la primera derivada. Yo necesito la primera derivada para multiplicarla por L2 para encontrar el voltaje en el inductor. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo lo expresaría en forma matricial? Ok. No lo sé. Pues. Profesor, una pregunta. Sí, adelante, con toda confianza. Con temor a equivocarme, que creo que sí. No, no se podría qué bueno poner, que se equivoquen. ¿No se podría poner R2 sobre L2? ¿En dónde? ¿Aquí en ese primer elemento? Ajá. R2 entre L2. A ver, vamos a Se ver. multiplique por X1. R2 entre L2. ¿Que multiplique X1? Ah, pero es es para el voltaje de L2, ¿no? Sí, es para el voltaje en L2, así es. No, creo que no. Creo que R2 entre L2 multiplicado por X1 no es todavía el elemento correcto para poderlo acomodar ahí. Profe, ¿dentro de la matriz puede haber derivadas? Dentro de la ecuación de salida, no. Aquí no puede haber ninguna derivada, porque es una ecuación lineal. Es una recta. Si lo viéramos dentro del espacio de estados, dentro de ese espacio de estados que se forma al poner cada estado en un eje coordenado, esta ecuación de salida sería, bueno, al ser ya de 4 elementos, sería un plano. Sería como una hoja así en el espacio de estados. Entonces, no, esta es una ecuación lineal. Bueno, olviden esa explicación de la hoja en el espacio de estados, ¿eh? No se confundan. Esta es una ecuación lineal y no tiene por qué tener, y no debe tener derivadas. Es más, no hay razón por la cual poner derivadas, porque si el voltaje en L2 es esto que tengo yo aquí, es L2 por X2 punto, entonces este es Y2, todo esto que tengo yo aquí encerrado en el puntero, estos Y2, lo único que tengo que hacer es de lo que resta de esta ecuación, o sea, de este término y de aquí hasta acá, acomodarlo para que se multiplique por X1 y X2 y en caso necesario se utilice U1 y U2 solamente. No sé si me explique. Para poder encontrar el voltaje en L2. No hay alguien que tenga una...
la primer derivada de x1 no es igual a x2. A ver, otra vez, ¿cómo quedó? La primer derivada de ¿qué? X1 punto es Ujú. igual a x2. No pueden ser iguales, porque estamos dando por hecho. Espérenme que me fui aquí a ver aquí un mensaje, pensé que era de ustedes, pero no es de otro alumno. Estamos, miren, realmente no sabemos si son iguales o no, porque no le hemos dado valores a los inductores de las resistencias, ¿de acuerdo? Pero al poner R1 y R2, yo estoy dando por hecho que R1 es distinto de R2 y que R2 es distinto a R3. Si no, bien pude haberle puesto el mismo subíndice al hacer resistencias, ¿no? Igual con los inductores. No, la corriente de malla I1 y la corriente de malla I2 son distintas. Inclusive las fuentes podrían ser diferentes. Lo más seguro es que sean diferentes porque tienen subíndices distintos. Entonces, ¿no? Las corrientes y mis estados, por lo tanto, son diferentes. O sea que se tendría que despejar lo que se pone Así allá. es. Muy bien. Profesor, sería R1 más R2 en el primer renglón, ¿no? A ver, vamos a ver. R1 más R2 en el primer renglón. Sí, y R2 en el segundo. Según yo es menos R2 en el primero. En ese primer elemento es R1. Según yo es menos R2. Menos R2. Y en este. Ah, sí, disculpe. Sí. Menos R2 menos R3. A ver. Entonces aquí sería menos R2. Y aquí sería menos R2 menos R3. Lo puedo poner No, así. más. Ajá. Así, bueno, aquí disculpen mis letras feas, ¿eh? Y es que aparte aquí me quedó todo ya bien pegado. ¿Y iría algo aquí en la matriz D? Sí, va un 1. ¿Un 1 nada más? Va Bueno, pero necesito dos 0, elementos. 1. 0 en el ¿Cero? primero y luego 1. A ver, vamos a revisarlo. Si alguien tiene alguna duda, que le pregunten a, creo que era Moisés, ¿no? Y ya no pude ver a su otro compañero que también me estaba ayudando. Miren, si yo despejo este voltaje, o sea, estos dos elementos, porque estos dos elementos, L2 por X2 punto, es el voltaje en el inductor, ¿de acuerdo? Entonces, si yo despejo este término, entonces simplemente me queda U2 positivo, y aquí me queda menos R3 por X2, bueno, y aquí menos R2 por X2. Efectivamente, este término, menos R2 y R3 multiplican X2, y solamente el que está multiplicando X1 es menos R2, ¿sí? Entonces, efectivamente queda menos R2 por X1, y la suma de las dos resistencias con signo negativo por X2, más 0, que multiplica a 1, y un 1 que multiplica a U2 para poder llegar a esta ecuación que tengo yo aquí. ¿De acuerdo? Por supuesto, despejando el voltaje en el inductor, que es esto que tengo aquí. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o es necesario que haga yo las operaciones para que quede un poquito más, bueno, más, pues más claro esta parte de aquí que estamos analizando? Díganme con toda confianza, porque si no, yo sigo adelante. Bueno, como creo que no hay preguntas, entonces sería exactamente lo mismo para Y, bueno, algo parecido para Y3, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería el voltaje o mi salida Y3 si es el voltaje en L1? ¿Cómo la calculo? Quedaría menos, paréntesis. Menos, paréntesis, ajá.
R1 más R2. Cierra el paréntesis y luego en el siguiente iría menos R2. Muy bien. ¿Y aquí? Quedaría 1 y luego 0. Y luego 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí es casi el mismo, una operación semejante para calcular L2. Y finalmente, la corriente en I1. Bueno, pues la corriente en I1 creo que es lo más fácil que nosotros podamos tener. Ya habíamos dicho que la corriente I1 es igual al estado X1. Entonces, por lo tanto, lo único que tengo que escribir aquí es 1, 0. Y aquí 0 y 0. Y entonces tengo matriz de transición directa, ¿sí? Y tengo un espacio de estados de 2 entradas, 4 salidas. En este mismo espacio de estados, de un solo vistazo, estoy analizando 4 posibles valores de mi planta, que es la caída en R2, los 2 voltajes en el inductor y la corriente de malla 1. Podría analizar también o incluirlo dentro de mi espacio de estados, la corriente de malla 2 y las caídas en R1 y en R3. Por lo tanto, podría tener tranquilamente, 7 salidas, ¿de acuerdo? Y con 7 salidas analizo en su totalidad a toda mi planta. Los 5 voltajes de cada uno de los elementos y las 2 corrientes que componen a este circuito. Inclusive podría tener una octava salida, que sería la corriente que circula por R2. Podría tener 8 salidas y con las 8 salidas, entonces, conocer el comportamiento total de esta planta en un solo par de ecuaciones, que son mi espacio de estados. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Sin ninguna... Bueno, entonces miren, ya tengo el espacio de estados. Lo que vamos a hacer ahorita entonces es construir mi diagrama de simulación. Por ahí en la clase del martes, que se había preguntado si alguien había hecho diagramas de simulación o modelado o simulado en Simulink de CMATLAB. Por ahí creo que 2 o 3 levantaron la mano. Si simplemente para estar seguro, con toda confianza, díganme, ¿alguien en séptimo semestre hizo diagramas de simulación o computadoras analógicas, como les hayan dicho en su materia? Todos, ajá. Sí, dime, Diana. No, yo sí lo vi, me cuesta todavía un poco hacerlos, pero sí los vi. Bueno, miren, no sé si hacer el diagrama de simulación de este sistema o comenzar por uno más sencillito. Ustedes, bueno, me van a ir marcando la pauta, ¿no? Pues voy a comenzar con este diagrama de simulación. Así tan grande y tan impresionante que quedó estas ecuaciones, pues voy a comenzar por ahí a hacerlo. Y ustedes me van a ir corrigiendo o me van a ir ayudando si es que en dado caso me llego a equivocar, ¿no? Miren, como tengo dos entradas, y lo que yo siempre les recomiendo a ustedes cuando comienzan a dibujar su diagrama de simulación es que las entradas van a la izquierda y las salidas van a ir a la derecha, ¿no? Y cada entrada va a ser como un piso en la construcción o en el dibujo de ese diagrama de simulación. Entonces voy a comenzar por las entradas, por U1 y U2. Vean, pongo aquí U1
Y por acá yo creo que voy a poner U2 para que no se me encimen mi dibujo. Ujú. Y yo sé que U1, me voy a regresar a esta ecuación, va a estar multiplicado por 1 entre L1, ¿de acuerdo? Voy a comenzar con esta, por 1 entre L1. Y los tres términos, este término de R1 más R2 entre L1 y R2 por L1, todos esos tres términos van a llegar a un punto de suma. Bueno, pues primero comienzo con U1, que se tiene que multiplicar por 1 entre L1. Y este bloque o esta ganancia llega a un punto de suma. Con signo positivo. ¿Sí? Llega a un punto de suma con signo positivo. Este es el signo de este término. Y del punto de suma va a salir x1 punto. ¿De acuerdo? De este punto de suma va a salir x1 punto. De aquí sale x1 punto. ¿De acuerdo? Recordarán de sus clases de séptimo que lo que nosotros utilizábamos era un integrador. Bueno, yo cuando imparto séptimo, yo pongo el integrador así, con este símbolo. Aunque bueno, ustedes pudieron haber usado otro, pero este es un integrador. A lo mejor ustedes usaron, bueno, mejor lo dejo así para ya no sobreescribir más. Este es un integrador. Y del integrador sale, ahora sí, si a la izquierda tengo x1 punto, pues a la derecha, entonces obtengo x1. Digo, ya x1 sin el puntito. Este ya es mi estado, ¿de acuerdo? Porque si de este punto de suma sale x1 punto, cuando pasa por el integrador, pues ya es x1. Estoy resolviendo esta primera ecuación. Y x1 va a estar multiplicado por R1 más R2 por entre L1, ¿de acuerdo? Bueno, voy a aprovechar esta parte de arriba para poner ahí esa ganancia, ¿sí? Aquí voy a poner R1 más R2 entre L1. Aquí pongo mi bloque. Voy a extender un poquito más esta línea para que no quede tan encimado. Y por aquí llegaría este bloque, con signo negativo, ¿sí? Que sería esta primera construcción que tengo aquí. Y esperaría resolver x2 para multiplicarlo por R2 entre L1 y poder completar esta primera ecuación, ¿sí? Pero al menos ya tengo una parte para x1 punto. Voy a poner bien esta L para no confundirme. Bueno, no hay capacitores, ¿verdad? Porque parecía una C, pero en realidad es una L. ¿Sí? Hasta aquí ya llevamos esta parte. Dejen poner un poquito más abajo U2 para que no se me encimen los dibujos. Igual va a ocurrir entonces con U2. Cualquier duda que tengan me interrumpen en cualquier momento, ¿eh? Con U2. Este U2, como lo vimos hace un momento, está multiplicado por 1 entre L2. Y también este bloque o esta ganancia va a llegar a un punto de suma. Llega a un punto de suma, aquí sigue con signo positivo, y de este punto de suma va a salir x2 punto. Ahora estoy resolviendo la ecuación para x2. De este punto de suma sale x2 punto. Entonces voy a aprovechar para comenzar a resolver esta ecuación. Si de ese punto de suma sale x2 punto, entonces integro x2 punto y pues lógicamente a la salida lo que voy a tener pues es x2, ¿no? Y voy a aprovechar ya este x2 para poderlo multiplicar por esta ganancia que tengo aquí.
que es R2 más R3 entre L2. R2 más R3 entre L2. Este es un 3, ¿eh? Lo pongo bien. No hay que ser mal hechos. Y entonces de aquí tengo ya este segundo término también para X2. Y ya tengo X2 y ya tengo X1 también, X1 y X2 resuelto. Lo que me hace falta es completar entonces las ecuaciones. Para completar X1 punto tengo que multiplicar R2 entre L1 por X2. Bueno, pues ya lo único que tengo que hacer es una multiplicación pues prácticamente cruzada, ¿no? O unas líneas cruzadas. R2 entre ¿qué? Entre L1. R2 entre L1. R2 entre L1. Aquí 1. Y el otro término sería R2 entre L2. A ver, vamos a ver si me queda así. Este término viene para acá. Ahí ustedes disculpen mis dibujos, ¿eh? Este término viene para acá y lo utilizo para completar la ecuación de X1 punto. Este signo también es negativo. Y con X1, aquí, de X1, tomo este punto por acá, me vengo por aquí, hago un saltito así, y lo utilizo para terminar de calcular X2 punto también con signo negativo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo hasta aquí? ¿O tienen alguna duda de cómo construir el diagrama de simulación? Con toda confianza, díganme. A ver, Diana, ¿quedó claro? Digo, haciendo sí. a un lado mis dibujos feos, ¿quedó claro cómo sí. se va construyendo? Bueno, entonces sí, vean que yo ya tengo resueltas mis dos ecuaciones, X1 punto y X2 punto. Ya las tengo resueltas, o ya resolví X1 y X2. Entonces lo único que me resta es comenzar a encontrar todas mis salidas. Yo sé que mi primer salida es R2 por X1 y R2 por X2. Bueno, pues comienzo entonces con mi ecuación de salida, la pongo de otro color, para entonces aquí utilizar R2, que va a multiplicar X1. Por aquí voy a poner a R2, que va a multiplicar a X2. Bueno, esto no me quedó tan bien. Y estos dos elementos irían a un punto de suma para calcular el voltaje en R2. Aquí pongo mi punto de suma. Este es más. Y el de acá. A ver cómo me va. Es lo más derecho que lo pude hacer, ¿eh? Y de aquí sale Y1. ¿Sí? ¿De acuerdo conmigo? Después, el voltaje en L2, vean cómo es el voltaje en L2, es menos R2, la suma de R2 más R3 multiplicado por X2, más U1 más U2, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ir a un punto de suma, ¿sí? Eso iría a un nuevo punto de suma. Ya va a quedar un poquito encimado, nada más dibujo Y2 y yo creo que ahí terminamos este diagrama. Si quieren ustedes ya con más calma en su cuaderno un poquito más amplio, terminan de hacer el ejercicio. Puedo utilizar este R2 para calcular Y2
aunque yo les recomendaría que al ser diagramas de simulación no se intenten ahorrar ningún bloque, ¿de acuerdo? Si lo construyéramos en un circuito electrónico, yo les diría, sí, ahórrense una resistencia que se ahorren, es bueno, ¿no? Pero para un diagrama de simulación, no tiene caso que nos ahorremos bloques. Entonces, voy a repetir otra vez R2, este bloque de R2, y voy a utilizar también R2 y R3. ¿De acuerdo? Los voy a repetir. Entonces, a ver, para calcular Y2, sería aquí un punto de suma, en donde de donde va a salir aquí Y2, y necesito R2 aquí, que multiplica X1, este es X1, lo puedo tomar si quieren de aquí, pero llega aquí con signo negativo. Y después de X2, tomo R2 más R3. Yo sé que de aquí sale también X2. Y aquí también llega con signo negativo. Y me faltaría un último término que es U2, ¿de acuerdo? Un último término que es U2 con signo positivo. Aquí va a estar la cosa, ¿no? Pues lo voy a tomar desde aquí. Voy a intentar hacer mi línea lo más derecho posible. Imagínense que son líneas derechas, ¿eh? Aquí con signo positivo. Para calcular Y2. ¿De acuerdo? Y este sería el diagrama de simulación para Y2, faltaría Y3 y faltaría Y4, ¿no? Yo creo que ya no los dibujo porque iba a quedar ya más una telaraña que otra cosa. De hecho, aquí ni sé cómo se puede hacer un zoom para ver si se puede apreciar mejor el diagrama, porque quedó desplazado aquí entre las dos. Tengo que estarlo recorriendo. Con aquí. el scroll lo puede hacer más pequeño, profe. Como en el scroll. Si tiene no tiene un ratón externo, ¿verdad? Tiene el touchpad. Sí, sí tengo un externo, pero mi botón de en medio, es el que se gira con el dedo, no sirve. Ah, entonces dele control y hágale hacia atrás, a ver si se aleja. No, pues no me dejes hacerlo chiquito. Para poder ver toda la computadora, porque aquí tengo que estar desplazando la pantalla. No sé qué será control, ¿qué? ¿Control menos? Quién sabe qué hice. En vista no puede ver lo del zoom. Y con control, miren ya, funcionó con control menos. Creo que necesito otro control menos. Y necesito otro control menos. Ahí está el diagrama de simulación, ¿no? Al menos ya se pudo ver. Vean, el diagrama de simulación, de hecho, es una planta, pues hasta cierto punto no tan sencilla como las que comenzaron a ver quizás en séptimo, porque estoy dando por hecho que ese es un repaso de espacio de estados. Espero que no se hayan confundido más, porque quedó un poquito como medio, o sea, parece
una telaraña, ¿no? Y creo que mis dibujos no ayudan mucho. Pero no sé si haya quedado claro cómo pasamos de espacio a estados y cómo hicimos el diagrama de simulación. Sí, adelante. ¿Cree que pueda pasarlo a Simulink? Ah, sí, claro, por supuesto, pero creo que ya no nos alcanza el tiempo. Ya se nos fue la clase, ya faltan 5 minutos para la clase. ¿Qué les parece si el martes, porque el lunes no nos veo, no los veo, lo pasamos a Simulink para que cerrar este repaso completo y ya poder comenzar a introducirnos a lo que nos toca de la materia? Lo pasamos a Simulink, revisen el apunte de estos 2 días, revísenlo, revisen cómo llegamos al espacio de estados, revisen por qué 2 estados, todo, revísenlo, revisen cómo hice yo el diagrama de simulación, para que el martes con toda confianza me pregunten cualquier duda y lo pasamos a Simulink. Para Simulink pues le tengo que dar valores a las resistencias y a los inductores, pero no hay ningún problema, yo preparo la clase, lo pasamos a Simulink y lo simulamos para ver cómo sería el resultado, o para ver cómo se hace todo el proceso, no nada más de dibujar el diagrama, sino ahora de construirlo en Simulink. ¿De acuerdo? Simplemente quiero ponerles rápidamente una nota aquí, porque no sé cómo hayan hecho los diagramas de simulación. Yo les decía que ese es un integrador. A lo mejor ustedes utilizaron 1 sobre S en sus diagramas de simulación, o a lo mejor utilizaron un bloquecito que luego viene así en los libros. Total, que los tres son el mismo. Ajá. Es un integrador. La notación que yo utilicé en ese diagrama es la notación clásica del control moderno, y las otras notaciones, pues esas ya son preferencias de los autores que han hecho mucha bibliografía, ¿de acuerdo? Pero ya creo que con esa nota queda aclarado que ese rectángulo pegado al triángulo es un integrador que puede ser representado como 1 sobre S o como un integral. Repasen el apunte y lo pasamos a Simulink el martes, y si es necesario, pues repasamos esto que acabamos de revisar. ¿Sí? Pues los veo el martes, chicos, que pasen un buen fin de semana.